de Ahí Vamos, y la tengo a la diputada provincial Lucila de Ponti aquí en los estudios. ¿Cómo estás? Bien. Ante todo, agradecerte porque te mandé un mensaje ayer, así sobre la marcha, y dijiste, sí, voy. Y que justo podía, así que ¿por qué te iba a decir que no? Yo me acuerdo, porque me lo agendé y me lo noté, porque me gusta tenía el audio en aquel momento, pero dije, no, si ponemos audio, por ahí me pierdo la charla con vos. La última vez que charlamos fue el 31 de julio del 2024 en los estudios de Diario 1. Claro, cuando estábamos ahí y hace más que estamos, más de un año. Sí. Un año, pero hablamos puntualmente de la mirada de la reforma, de la mirada del justicialismo sobre lo que sería una reforma, ya planteando en que era la necesidad de una reforma, y hablamos un poco del proyecto propio que vos tenías. Sí, yo soy autora de un proyecto y voy a empezar por ahí. Permitime empezarte por ahí antes de preguntarte lo que te pregunté fuera del aire. De tu proyecto, ¿hay cosas o no? Sí, hay cosas. Ajá. Hay muchas cosas que están en mi proyecto y que están ahora en la Constitución. Otras que no, por supuesto. Sí. Hay cosas que estaban en mi proyecto y no estuvieron después en el proyecto del peronismo tampoco. Porque esa vez, bueno, yo 2 veces presenté proyecto de reforma constitucional en la legislatura, en mi rol de diputada. Pero las 2 veces lo elaboré sola en el sentido con mi equipo, digamos. No formaba parte de un proyecto del peronismo en general. Después nosotros hicimos una tarea. Cuando ya fuimos electos y teníamos el bloque de Más para Santa Fe, hicimos una tarea de construir un proyecto de síntesis donde acordamos posiciones, pero dejamos muchas cosas afuera. Por ejemplo, yo proponía y sigo creyendo que sería algo bueno que el fiscal general y los fiscales regionales tienen que tener una parte de su elección, tiene que ser a partir de la gente, digamos, que la gente los tiene que elegir, al menos en base a un listado y demás. Y bueno, y otros compañeros no estaban de acuerdo con eso y bueno, y tuvo que quedar afuera. Entonces hay cosas que se van sintetizando de esa manera. Yo me acuerdo que en esa época hablamos de reelección de cargos legislativos. Sí. Sí. De limitarlos a los cargos legislativos. Eso se cumplió. Sí. Alternancia, de hecho, que me parece que que la democracia se debe nutrir de eso, de la alternancia. Sí, totalmente. Y déjame ver, y las elecciones de los jueces. Sí, bueno, también. Fueron los 3 temas puntuales que hablamos, ¿sabes? Bueno, sí, respecto de las reelecciones, eso la Constitución ahora establece un límite para todos, digamos, más allá de que, bueno, hay una diferencia a partir de cuando empieza a regir, que obviamente tuvo que ver con esta posibilidad de darle la reelección a Puyaro, que era un poco uno de los objetivos que tenía el Frente Unidos, y se hizo de esa manera, obviamente con los votos de la mayoría, incluso con votos del peronismo también que acompañaron, no fue mi caso, yo decidí no acompañar, pero bueno, hay una nueva estructura de reelecciones, digamos, para todos los cargos legislativos y ejecutivos, para todos los cargos electivos, que es de 2 periodos con alternancia de uno, puedes estar uno afuera y volver, digamos. Esto es bueno, digamos, porque como vos decís... ¿Y volvés por 1 o volvés por 2? Puedes volver por 2 y después dejar 1 y así sucesivamente, pero bueno. Que no está bueno porque hubiese sido una alternancia 2, 1 y 2, pero tampoco limitarlo. No, nosotros en nuestro proyecto poníamos que era 2 y nada más. Claro. Pero bueno, finalmente el consenso en el que se llegó es que es 2 y dejar de pasar 1 de intervalo. Pero bueno, eso ya de por sí genera alternancia porque van surgiendo nuevas personas que ocupan esos lugares y eso oxigena la política y es muy importante. Bueno, y también con los jueces también, digamos, nosotros vamos ahora a un sistema, por un lado, donde se modifica el proceso de selección. No quedó quizás el proceso ideal, ni el que uno quería o el otro bloque quería. Quedó, bueno, lo que se pudo consensuar, digamos, que es un consejo de selección para jueces, para procuradores, fiscales y defensores, que está compuesto, bueno, por representantes de distintos estamentos, donde están los 3 poderes, donde está la academia y donde está también los abogados, digamos, la abogacía. Y esto, digamos, le da más transparencia al proceso de selección. Y después se le da una propuesta vinculante al gobernador. Es decir, que el gobernador ahí yo creo que tiene más restringidas su era tanto discrecionalidad. demográfico como veníamos. Claro, como veníamos ahora, ahora tenemos un consejo de la magistratura, por llamarlo así, pero que depende de la Secretaría de Justicia. Y realmente son poco transparentes los concursos, porque si uno no se ocupa, no se sabe, digamos, quiénes van, cómo son los procedimientos y demás. Y después el gobernador, sobre una lista enorme, también puede elegir y mandar a tal o a cual que le parezca según su gusto, digamos. Y ahora hay una restricción mayor. Yo en eso creo que, si bien el diseño del Poder Judicial, creo que el tiempo va a decir, del Poder Judicial
está mal dicho. Sí. Digo, el diseño de la justicia, del servicio de justicia, porque ahora esto va a estar repartido un poco entre lo que es el Poder Judicial con la Corte Suprema y los jueces, lo que es el Ministerio Público, que tiene dos patas, el de la acusación y el de la defensa, que entre los tres, digamos, prestan el servicio de justicia. Y que me parece que el tiempo va a ser el que va a decir si realmente esto nos va a permitir tener una justicia de mayor calidad donde se resuelvan las problemáticas de los ciudadanos. Pero creo que ha quedado un diseño al menos con mucho consenso, ¿no? Son artículos que salieron con muchos votos y que obviamente me parece que nos permiten dar tener mayor calidad institucional en este sentido. Yo soy uno de los que pensaba en la no reelección del gobernador. Siempre lo dije. Sí. Porque creo y entiendo que 4 años es medio poco, de acuerdo a cómo te toque el viento económico, pero te da la posibilidad en esos 4 años de hacer lo mejor que se pueda, ir preparando, si querés una elección de tu partido, de tu sector, de ir preparando los que vengan atrás. Y ahí estamos hablando de una alternancia. Sí, que fue incluso lo que sucedió con siempre. el Frente Progresista y en el periodo donde gobernó el peronismo, donde alternaron 2 gobernadores y no hubo ningún problema con eso. Es decir, que no es que es algo que impedía gobernar. Sí, es verdad que era la única categoría en la provincia que no tenía reelección y que era la única provincia casi, no recuerdo si Mendoza ya resolvió o sigue también sin reelección, que no tiene reelección. Y bueno, esto era una discusión. Mi principal crítica tenía que ver con que si esta era la motivación, la ambición principal por la cual se hacía la reforma, la discusión era una discusión de la política para resolver sus propios problemas. Y lo que intentamos desde el peronismo, y creo que lo logramos, fue abrir esta discusión y que el debate de la reforma sea mucho más amplio, que tenga participación de la sociedad, pero que sobre todo se discuta, por un lado, cuáles son los derechos que la Constitución en este año 2025 tiene que proteger y además cómo se diseña un Estado distinto, con una redistribución del poder distinta y con una participación de la sociedad más grande. Y me parece que ese fue nuestro rol de oposición, digamos, el de poder ir condicionando que esta no fuera una reforma para la política, sino que fuera una reforma más grande para la sociedad santafesina. Bueno, no es menor lo que sucedió dentro del peronismo, dentro de lo que es la reforma. Pero antes de abarcar ese tema, preguntarte ahora sí, ¿estás conforme vos con lo que se terminó votando? Mira, yo estoy bastante conforme. Obviamente una quiere poner más cosas, poner cosas distintas. Hay cuestiones que quedaron afuera o que podrían haber sido mejor escritas. Un ejemplo chiquitito, por ejemplo. La diversidad sexual no está correctamente mencionada. Se habla de diversidades y nosotros queríamos que se dijera diversidad sexual y lo dejamos expresado en las sesiones para que quede en la interpretación de la versión taquigráfica y demás. Pero bueno, ese es un ejemplo, digamos, y de otras cosas que de alguna forma nos hubiera gustado que fueran abordadas con mayor profundidad y en las que sí sentimos que quizás se dejó pasar una oportunidad. Pero lo cierto es que yo creo que hoy le estamos dejando a los santafesinos una constitución que tiene un piso de derechos más alto, que protege más derechos, que no retrocedió con respecto a la Constitución del 62, salvo hay 2 cuestiones solamente dos cuestiones puntuales en las que yo pienso que lo que se dice es peor que lo que decía el 62, que es la capacidad de indulto que tiene el gobernador, que ahora tiene una posibilidad de indulto más amplia que la que tenía antes, y a mí me parece que eso no es bueno. No debería serlo. No debería serlo. Y después, por otra parte, una referencia al sistema carcelario donde se quita la función de rehabilitación social, que ahí también nosotros no votamos ese artículo por esa eliminación que se hizo y que nos parece importante que el sistema penitenciario sirva para que la gente que está ahí no solo cumpla una pena, sino que también después se pueda reinsertar en la sociedad. Esas 2 cuestiones son las 2 cosas en las que yo creo que se retrocede. Después me parece que se incorporaron muchísimos derechos, se actualizaron redacciones que era necesario, pasaron 60 años desde la última reforma, y se avanzó en un diseño institucional que tiene que ver mucho más con este tiempo, que no solo es entre los 3 poderes del Estado santafesino y los otros órganos que se han creado, sino también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el régimen municipal, donde se le reconoce la autonomía plena a las 365 localidades santafesinas. Después, a partir de... hablaba de población en un momento. Claro, bueno, ahora todas las localidades tienen su autonomía en el marco de lo que establece la ley, y a partir de los 10.000 habitantes tienen la posibilidad de hacer uso del derecho de dictar sus propias cartas orgánicas, donde van a poder definir
su organización institucional, política, económica, en base a lo que piensan sus propios vecinos, y eso también va a abrir a procesos muy interesantes de debate en lo local, porque van a tener que convocar a pequeñas reformas, a pequeñas convenciones, digamos, locales, para que los propios vecinos que sean electos digan cómo quieren que se organicen, cómo quieren que se gobierne su ciudad. Y esto a mí me parece que es muy importante porque le da a la gente una posibilidad de participación que hasta ahora no tenía. ¿Cómo se miran las cosas de distintas formas? Te digo porque lo remarcamos nosotros aquí en el programa cuando se hablaba de este tema en la convención. Rosario, y por hablar con periodistas colegas de Rosario, del ET8 y demás, Rosario tenía la mirada, en el Consejo tenía la mirada sobre cómo crear la Carta Magna de Rosario y perdía un poco el eje de lo que se estaba haciendo a nivel provincia, y consultando acá a concejales de Santa Fe como que estaban en pañales respecto a este tema. Claro. Rosario está más avanzado en ese punto. Porque Rosario hace mucho tiempo que viene reclamando su autonomía, porque es una ciudad muy grande en términos de población y de su actividad económica, sobre todo vinculada a lo privado. Y Santa Fe siempre tuvo una cultura distinta que está más vinculada a ser la capital de la provincia, a la importancia de lo público. Bueno, a su universidad, Rosario también, digamos, pero son ciudades con culturas distintas en un punto, y en Rosario la demanda por la autonomía está mucho más presente y viene siendo mucho más reclamada. Entonces, eso también hizo que hubo muchos convencionales que venían de Rosario con la mirada fija, digamos, en la autonomía para Rosario, y por ahí eso se superponía sobre otras cosas, pero creo que después terminó primando mucho más una mirada provincial, donde la realidad es que hay una flexibilidad, digamos, en lo que se pone en la Constitución, que está bien, porque la Constitución tiene que establecer principios amplios, que le va a permitir a cada ciudad, según lo que se decida y las posibilidades que tenga, ir construyendo, digamos, sus sistemas institucionales con las capacidades que tengan. Digamos, hay ciudades que probablemente elijan no hacer su propia carta orgánica y sigan manejándose con la ley de municipios, y va a estar bien también. Y hay otras que quieran hacerlo y lo harán y tendrán que convocar a las elecciones para que eso se discuta. A mí lo que me sorprendió mucho es, hay que decirlo, el desinterés de la población. Es decir, se venía gestando la reforma, vos estabas metido en ese globo, pero no tiene un eco, digamos, una caja de resonancia, excepto algunos temas puntuales, y algunos muy banales y que me parece que tenían que ser muy superados de forma rápida y que generaron run y discusión y charla larga. Uno fue el tema de meter la Iglesia Católica. Yo soy bautizado y todo, pero no profeso, pero soy de la idea laica, que debería ser totalmente laico, tendría que estar separado. Y la cuestión histórica es la cuestión histórica y punto, y ahí tendría que terminar. Y otra, la cuestión de los jueces y la cuestión de cómo definir el tema de la justicia. Esos son dos puntos importantes que me parece que la gente hubo un rebote bastante interesante. Sí, yo fui muy crítica y soy respecto de cómo el gobierno informó a la sociedad respecto de esto, porque creo que la informó poco y la informó con poca profundidad, ¿no? Entonces, nosotros desde que se sancionó la ley de reforma en diciembre, tendría que haber iniciado ahí mismo una campaña de difusión por los medios de comunicación, todos los que están a disposición, de que se iba a hacer una reforma. Después de 60 años, Santa Fe iba a reformar su Constitución. El vecino de a pie quizás nunca leyó la Constitución y no tiene por qué saber que esto va a pasar, pero sí se le puede decir que este es un proceso trascendental y que ahí están escritos derechos que tienen que ver con su vida cotidiana. Eso no se hizo mal, se hizo poco. Recién 1 o 2 semanas antes del 13 de abril, que eran las elecciones, empezó a haber algún que otro spot publicitario, y bueno, eso es una responsabilidad del gobierno, y que el hecho de que la sociedad no se interese también es porque no se la convoca o se la convoca mal. Y ahí a mí me parece que hubo algo que estuvo mal hecho, digamos, por parte del gobierno. Y después, obviamente, es una discusión que tiene una dimensión técnica importante y que a veces es difícil transmitirla y que la gente entienda y pueda imbuirse y dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida cotidiana, digamos? Y a veces es difícil vincular esas dos cosas, aunque tiene mucho que ver con su vida cotidiana. Pero sí hubo algunas discusiones que, como las que vos decías, le sumo lo de la caja de jubilaciones. Bueno, ahí está, ese era el otro tema. Apenas estuvo el riesgo de que la caja no quede en la provincia, claro, porque había una cuestión de una palabra, pero una palabra importante. Es muy importante. Sí. Y ahí enseguida los jubilados, los trabajadores, con sus organizaciones se movilizaron y, bueno, eso se pudo revertir en base al acuerdo que se generó entre el oficialismo y la oposición. Lo de la iglesia también, obviamente, porque
creo que eso afecta, digamos, a algo muy íntimo de las personas, que es hubo mucho lobby ahí, También, en todo hubo mucho lobby. Por ahí fue... Bueno, y lo otro que vos decías, la discusión sobre la justicia, que para mí fue una discusión también muy entre corporaciones, digamos, y ahí, por supuesto, que hubo muchísimo lobby, porque está en juego la organización del poder, y es lógico que así sea. Me parece que hay que verlo en el marco de cómo se construyen acuerdos, ¿no? Si no, es imposible, y si no realmente hubiese sido la constitución de Puyaro o de una sola parte. Yo creo que no terminó siendo así, digamos, me parece que terminamos teniendo una constitución que obviamente tiene la impronta de Unidos, porque Unidos tenía la mayoría, e incluso podría haber sido mucho peor, pero que desde el peronismo pudimos condicionar, se dio lugar a la discusión bien, sí, a eso me refiero. Yo creo que sí, que con el tiempo se fue ganando espacio, y que quienes estuvimos dispuestos a formar parte de escribir un texto mejor, digamos, que nuestros aportes estuvieran orientados a poder fortalecer la protección de derechos y la claridad del texto, cada vez íbamos ganando más espacio, ¿no? Es un trabajo medio así de hormiga. Y me parece que finalmente yo creo que le dejamos a los santafesinos una mejor constitución, que obviamente es un proceso que el rédito político, y sí, se lo va a llevar Puyaro y el Frente Unidos, porque son quienes gobiernan hoy y quienes lograron de alguna forma conducir este proceso. Pero me parece que nosotros desde el peronismo, como un partido que ha gobernado esta provincia durante tanto tiempo y que somos un espacio político que piensa en un proyecto de provincia, en un proyecto de gobierno para la provincia, nos hicimos cargo de eso. Y nos hicimos cargo de que nuestro rol no era estar solamente señalando o tirando piedras o señalando críticas, sino desde la crítica mejorar lo que iba a quedar. Aparte de un peronismo que en la anterior no pudo firmarla, y bueno, y acá sí. Exacto, que eso es una diferencia. Vos sabés que eso no es menor. No. Y te quería decir, porque hoy lo deslizamos con Guille, que visto en el tiempo, los partidos políticos de esa primera constitución, esta segunda, y cómo cambió eso. Y vos haces hincapié de cómo buscaron los archivos taquigráficos, de cómo se pensaba la sociedad o cómo se pensaban algunos artículos. Y también eso es importante. Hoy quedó todo registrado en video eso. Claro, hoy tenés todo. Para el futuro va a ser importantísimo. Sí, se va. Y para mí por eso era importante, porque había bloques que por ahí, pensando más en el afuera, en las redes sociales, hacían críticas, digamos, que ridiculizaban el debate. Y a mí me parecía siempre importante poder bajar a tierra y decir, bueno, no, acá estamos discutiendo esto, este derecho significa esto y tiene que ver con la vida cotidiana de la gente en este sentido. Porque si no, es así, ahora queda todo grabado y está muy bien que así sea porque le da transparencia, pero la gente tiene que poder entenderlo. Y lo que vos decías es muy importante, la Constitución del 62 la firmó, la votó, digamos, un solo bloque, que fue el de la UCRI, que era el bloque de Silvestre Beñez, que era el gobernador. Porque el peronismo se había retirado antes, digamos, se había retirado el 6 de abril en el contexto del golpe de Estado. Sí, proscripción. Sí, y después el bloque del PDP, de la Democracia Cristiana y de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que era la otra parte de la Unión Cívica Radical. Era fuerte eso. Sí, ellos no la votaron, ellos presentaron sus propios proyectos. Entonces la Constitución del 62, que duró 60 años, la había votado una parte del radicalismo. Imagínate la diferencia que hay ahora con una Constitución que sale con los votos de Unidos, que es un frente donde hay un montón de partidos, y después del peronismo en sus dos bloques y con todas sus expresiones. Y que incluso creo que algunos de los otros dos bloques también la hubieran querido votar o hubieran querido votar. Van a figurar para la firma ahora. Van a estar para la firma. Van a decir, estuve en la historia. Sí. Hay que decirlo esto. A algunos le incomoda. Preguntarte algo porque... o puede ser una pregunta incómoda o no, un poco el pensamiento. Leímos hoy que el presupuesto fue del 37% de lo que había en el 100% de lo que se iba a gastar. Eso es muy bueno. Y espero que el gobierno de la provincia delinee bien por qué fue el 37%, dónde fue esa cuestión. No sabía eso. Bueno, ¿qué pasó con los honorarios? Unidos dijo no vamos a cobrar. ¿Qué pasó con el peronismo? Porque la gente se quedó sin No, nosotros también de la primera semana renunciamos a las dietas, digamos, a los sueldos, porque... A ver, yo soy diputada provincial, ya tengo un sueldo, no voy a cobrar otro sueldo como convencional, me parece ridículo, digamos. Entonces, y a muchos les pasaba, y otros compañeros del bloque que
no tenían no son funcionarios, digamos, ni legisladores, ni tienen un trabajo, también renunciaron a la dieta. Incluso nosotros tenemos un compañero que es intendente en el bloque, que él se pidió licencia, que a mí me pareció muy bueno, porque creo que todos tendrían que haber hecho lo mismo. Es dar una señal. Sí, porque había ministros y un montón de otras personas que tienen trabajos muy importantes y está bueno también que en ese momento pudieran dedicarse a pleno, digamos, a la constituyente. Igual lo hicieron, se dedicaron a full, pero bueno, quizá hubiera sido bueno que tomen licencia. Pero no sabía que se había gastado menos presupuesto, pero bueno, 37, me alegro. La niña fue un 37%. Y claro, porque casi nadie cobró sus sueldos, creo que fueron muy pocos convencionales. Que tampoco, yo no digo nada en contra de los que lo hayan cobrado. No, yo no estoy en contra tampoco. No, si son personas que... Había muchos convencionales que tenían otros trabajos quizás con ingresos menores o que no tienen que ver con los lugares que ocupamos nosotros, y la verdad que todo el proceso de la constituyente te demanda una inversión de recursos porque tenés que movilizarte, pagar alojamiento, los asesores, gastos, son un montón de cosas. Que se haya hecho en legislatura, eso fue muy bueno. Eso fue muy bueno y hay que agradecerlo muchísimo a todos los trabajadores de la legislatura que ellos hicieron un esfuerzo enorme para que nosotros podamos hacer la reforma. Sesionó muy pocos diputados, Sesionó poquito. La idea era que se sesione más. Lo que pasa es que éramos muchos diputados convencionales y la verdad que el último mes, la convención tuvo un primer mes con un trabajo que era diario y demás y estaba bien. Pero el segundo mes de la convención, la exigencia realmente de trabajo, sobre todo de quienes estábamos en la comisión redactora, fue muchísima. La verdad es que se trabajó. Quiero decir que la gente no piense que no trabajamos. ¿Qué artículo no te gustó de la redacción? ¿Cómo quedó? Dame uno en particular. Bueno, hay varios. Tenés para dármelo. No, el artículo 9, que no es el 9, creo que ahora es el 14 o el 15, que era este que te decía, el del sistema carcelario, me parece que habla de la libertad personal y otras cosas que se mejoraron incluso porque nosotros nos plantamos para que eso suceda y se terminó mejorando, pero no al 100 como nosotros queríamos. Me parece que quedó un artículo que le falta, digamos, una parte. Después, me parece que hay otros artículos que, esto que te decía, que son muy importantes. El artículo de medidas de acción positiva es muy importante, pero nos hubiera gustado que los sujetos estuviesen definidos con un poco más de profundidad. Pero bueno, lo vamos a ir a eso trasladando a las leyes. Hincapié en eso. Sí, porque la verdad es que me parecía muy injusto. Y ahí vos sabés que saltó como el conservadurismo machista que sigue. Y yo di una discusión en la redactora que fue sobre el lenguaje... Ni te digo lenguaje inclusivo, que la gente no piense que queríamos escribir la Constitución con E y no sé qué. Queríamos escribir una Constitución cuyo lenguaje no estuviera totalmente masculinizado y que siempre se hablara de él, digamos, sino que a veces se utilizaran fórmulas genéricas que permitieran hablar de una forma más amplia. Incluso yo propuse que la Cámara de Diputados se llame Cámara de Diputados y de Diputadas, porque nosotros resolvimos en la Cámara de Diputados que se llame así. Y fue una discusión tremenda donde saltó todo los viejos, no los viejos, sino las viejas posiciones reaccionarias con respecto a eso, y lo mismo pasó muchas personas mayores son. Sí, algunos sí, y otros no. Porque vos también sos una persona mayor, somos todos. Todos somos mayores, sí. Escúchame, decía los dos bloques peronismo. Sí. ¿Hubo unión ahí? Digamos, ¿hubo consenso en muchos puntos? Sí. Justo atravesados dentro de lo que fue, y ahí me voy a meter en la otra arena, en la elección de los candidatos a diputados nacionales, que no es menor, porque un peronismo tan dividido, digamos, juntó algunas aristas, algunos no están todavía dentro de esa arista, pero me parece que hay un camino delineado, más allá de que algunos estén más enojados que otros. Sí. Mira, nosotros tuvimos diálogo y articulación todo el tiempo con el bloque Activemos, con Marcelo Lewandowski, con Victoria Caposetti, que es una gran compañera que representa al sindicalismo santafesino, y pudimos encontrar muchísimos puntos de acuerdo, y en algunas cosas tuvimos diferencias, pero... En algunas cosas tuvimos diferencias nosotros también dentro de nuestro bloque. Pero la verdad es que sí pudimos consensuar posiciones. Y bueno, me parece que el peronismo está en un proceso, no solo en Santa Fe, sino a nivel nacional, que viene, digamos, en el marco de gobiernos que han sido un tanto fallidos, que viene buscando un debate que nos permita también resignificar nuestras banderas históricas a la luz de este tiempo. A mí me parece que eso es fundamental, que nosotros tenemos que encontrar
la capacidad de dialogar con la problemática que tienen los argentinos hoy, digamos, cuando hablamos del trabajo, cuando hablamos de la protección de derechos por parte del Estado, cuando hablamos de educación, de lo que sea, necesitamos no ser dogmáticos en términos de abrazarnos solamente a las verdades tal cual como están escritas, sino pensar cómo eso se aplica hoy en este tiempo, digamos. Si hablamos del trabajo, bueno, tenemos que abrir la mira y pensar en que hoy hay una mitad de la población económicamente activa que no está en la formalidad, entonces no tiene la protección de los derechos laborales que el peronismo conquistó. Y bueno, hay que desarrollar nueva institucionalidad para que esas personas estén protegidas. Como ejemplo lo doy. Entonces, el peronismo está en ese debate. Y me parece que es importante también que en el marco de todo ese contexto convulsionado y esa discusión, el peronismo pueda ir, como vos decís, encontrando una línea o un camino de unidad, que no significa que estén resueltas todos los problemas, ni que todos los sectores... Está lejos todavía de estar resuelto. Falta mucho, y no significa que todos los sectores estén todavía contenidos, y hay mucho debate todavía por dar, y los cierres de lista siempre dejan heridos, y entonces yo en ese marco prefiero no hablar de nombres propios, sino hablar de que hoy el peronismo, como expresión política de un sector del pueblo, tiene que asumir la función de oposición y de poder incluso ponerle un límite y enfrentar a las políticas de empobrecimiento del gobierno de Milei. Y bueno, y hoy el instrumento es la lista, son las listas en todo el país de Fuerza Patria. Yo entiendo que no quieras dar nombres, los voy a poner yo a los nombres, porque el peronismo buscábamos tener una renovación. Sí, hay una renovación encabezando una lista, pero después en lo demás es como que ahí hay mucho ruido. Hasta el mismo votante tiene mucho ruido ahí en esa estructura. Pero más allá de eso, preguntarte a vos, ¿estás conforme con esa lista? ¿Con esa lista que el peronismo tiene que votar para los candidatos a diputados nacionales? Bueno, te repito, a mí me parece que no importa si yo estoy conforme o no, y si sos parte del si a mí me hubiese... Sos un referente importante del peronismo, por eso te pregunto. Digo, los nombres propios me parece que son secundarios en este marco. Creo que lo importante es ir en la búsqueda de esa idea que nosotros construimos, de unidad y renovación y de mucha representación territorial. Hay que seguir trabajando, hay que profundizarlo mucho más. Me parece que en esto nosotros nos agarramos de algunas frases históricas del peronismo, y en esta es la más básica: primero la patria y último los nombres y los hombres y las mujeres, ¿no? Me parece que hoy estamos en un momento en el cual hay un gobierno, aparte, con una política tan definida de ir a desarmar y a destruir incluso muchos de los derechos que se han conquistado históricamente para el pueblo santafesino, y no plantear otro camino de bienestar para el pueblo, sino plantear un camino, el que se está planteando, donde nuestro pueblo la está pasando mal, está sufriendo, incluso con una crueldad inusitada que nos lleva a ver situaciones que tienen que ver con el maltrato a las personas con discapacidad, vinculada a casos de corrupción, que eso ya es como el sumum, y creo que es lo que la sociedad dijo, bueno, esto no lo puedo tolerar, pero incluso también lo que sucede con los jubilados, que no solo tienen jubilaciones de pobreza, sino que sus demandas son desconocidas y hasta son reprimidos en sus manifestaciones. Bueno, acaba esta semana de volver a vetar la ley de financiamiento educativo, la ley ahora, la de los ATN que habían presentado los gobernadores, donde no se piensa en una Argentina federal, se eliminó la obra pública. Eso es gravísimo, porque no solo se pierde el tiempo presente de inversión de recursos en obra pública, sino que se retrocede, porque cuando en 2 años o en 4 años vuelva otro gobierno que diga sí, la obra pública es indispensable para que Argentina se desarrolle, todo ese tiempo perdido va a haber que recuperarlo, van a ser rutas destruidas, van a ser hospitales abandonados, van a ser escuelas que no se terminaron, y todo eso va a ser mucho más difícil construirlo, porque como todo es más fácil, de un plumazo se destruye. Construir lleva tiempo y lleva mucho esfuerzo, y la verdad es que en este contexto nosotros tenemos que ser muy responsables, y a mí me puede gustar más o menos, puedo estar más contenta o menos contenta de los nombres que terminaron en una lista, pero tengo muy en claro que este es el instrumento que le va a poner un freno a las políticas de Milei. Por último, vos sos un cuadro político joven, no, intermedio ya. Ya tengo 40, en el medio de la convención cumplí 40 años. Sí, lo sé, lo festejaron ahí. Pero estás, digamos, en el medio, ¿eh? Hoy estás en el medio. Y de cara a 2 años, en donde el peronismo, yo pienso que va a tener grandes chances de poder volver a tener un protagonismo en la provincia importante. Y de eso, en 1 año y pico, tienen que tratar de limar un montón de asperezas.
El Movimiento Evita tiene un recorrido en la provincia importante y creo que lo va a profundizar más. Tenemos Ciudad Futura que viene con ese crecimiento, esa expansión de los jóvenes, de lo nuevo, digamos, entra por ustedes al peronismo, hay que decirlo, pero hoy se lo toma como un protagonismo. ¿Qué cosas estarían faltando como para que el peronismo sea altamente competitivo para la próxima elección? Bueno, creo que por un lado hay que profundizar esto que veníamos diciendo, esta unidad que se ha construido, hay que agrandarla, digamos, porque hay sectores que todavía no están y que son importantes, y entre los que están hay que fortalecerlo, digamos, yo no creo que tenga que quedar nadie afuera de eso. Por otro lado, la renovación se está dando por la fuerza que trae una nueva generación, que como yo digo, ya no somos tan jóvenes, digamos, pero hay muchas ciudades, muchas localidades donde el peronismo ganó con caras nuevas, con caras de compañeros muy jóvenes. Muy buena elección anterior, pero muy buena, hay que decirlo. En ciudades muy grandes y con candidatos jóvenes y que son muy representativos de su territorio. Yo creo que lo que más le hace falta al peronismo es discutir el proyecto de provincia que quiere. Bien. O sea, ¿qué Santa Fe queremos nosotros? ¿Cuáles son los sectores estratégicos de la economía que queremos promover? ¿Cuál es el sistema educativo que queremos tener? ¿Qué lugar le damos a los trabajadores públicos? Nosotros en ese sentido no creemos que un Estado pueda ser mejor, que no se puede construir una estatalidad mejor si uno no lo hace de la mano de quienes todos los días ejecutan esas políticas, que son los trabajadores de todos los ámbitos del Estado, de la educación, de la seguridad, de la salud. Digamos, hay que hacerlo con ellos, pero hay que pensar en cómo realmente Santa Fe construye un Estado más eficiente, cómo Santa Fe, que es una provincia con un potencial enorme, también pone los recursos necesarios para que esa potencia se desarrolle, y en esto me refiero a la expansión de los servicios públicos. Nosotros necesitamos, yo le decía en mi discurso de cierre, que en cada canilla, de cada casa, de cada rincón de la provincia de Santa Fe salga agua potable, porque nosotros... La igualdad territorial. Eso. La igualdad territorial, nosotros necesitamos que todos los santafesinos accedan a recursos de calidad, y también nuestro sistema productivo lo necesita. No puede ser que en los departamentos del noreste, sería lo que es el departamento de 9 de Julio, San Cristóbal, no puedan erradicarse industrias porque no llega correctamente la energía eléctrica o el gas. Bueno, una internet. Internet, por supuesto. Necesitamos priorizar esas cosas que nos permitan pensar en cómo Santa Fe crece su economía, pero generando justicia e igualdad también. Necesitamos una provincia más igualitaria, donde todos podamos acceder a los mismos derechos o a derechos más parecidos, ¿no? Y creo que el peronismo tiene que ir puliendo, digamos, cuál es ese proyecto de provincia que quiere y cómo lo va a llevar adelante, como lo tiene que hacer en la Argentina. Digamos, yo en ese sentido creo que tiene que haber un proyecto nacional, por supuesto, que tiene que estar más claro, pero que las provincias tienen que tener sus propias miradas y sus propios proyectos. ¿Sabes lo que la gente celebra mucho? Digo, charlando en la mesa siempre sale la cuestión política. Por ejemplo, cuando las políticas atraviesan al tema quién está en el gobierno. Y hay ejemplos. Por ejemplo, el gasoducto es uno de los ejemplos. Es un ejemplo. Porque esta actual gestión lo toma, digamos, bien avanzado, y me parece que sigue los pasos que tenía que seguir. Y creo que eso se puede multiplicar en otras situaciones. Hay que darnos un debate de educación importante. Por supuesto. Pienso que hoy tiene la posibilidad de abrir ese juego, y espero que en el tiempo que esté quedando, hasta cerrar este periodo de Puyaro, este primer periodo, segundo, no sé, hasta las próximas elecciones. Lo que diga la gente va a ser. Lo que diga la gente, por eso estaba hablando, o te hablé de la construcción del peronismo hacia adelante. Digamos, me parece que hay un debate hacia adelante que tiene que ver con la educación fundamental, que es lo que se debe venir y lo que ustedes como diputados deben empezar a pedir. Sí, ni hablar. Yo en eso creo que lo primero, y que es una de las principales críticas que le hago a Puyaro, no lo puede hacer enfrentado con los docentes. Los docentes tienen que formar parte de esta discusión porque son quienes mejor conocen el sistema educativo, quienes lo sostienen día a día. Entonces, si queremos una educación de calidad, bueno, démosle salarios dignos a los docentes. Bien. Y no les recortemos sus derechos. Y si es necesario resolver las situaciones conflictivas de una mejor forma, busquemos la forma de hacerlo, pero sin que sea un enfrentamiento, porque si hay un enfrentamiento entre el Ministerio de Educación y los docentes constantemente,
difícilmente se puedan sentar en una mesa a pensar cómo rediseñamos una revolución educativa, lo escuché decir hoy al gobernador. Yo estoy de acuerdo, me parece que la educación sí hay que repensarla en muchos aspectos, pero hay que hacerlo con los docentes y con los estudiantes también, pero con los docentes fundamentalmente. Eso me parece la base y sí, de ahí en adelante empezar a pensar, bueno, cómo nosotros realmente garantizamos que los chicos entren a los 3 años al sistema educativo y salgan a los 18 cuando terminen quinto año y que en ese trayecto puedan adquirir las capacidades que les permitan después desarrollar un proyecto de vida. Me parece que si nosotros resolvemos eso vamos a estar 1000 veces mejor como sociedad y creo que tiene que ser uno de los objetivos fundamentales y tiene que ser una política de Estado y para eso Santa Fe también necesita una ley de educación que no la tiene y que ha sido tan difícil para la legislatura poder resolver eso. A obtener consensos para una renovación de la Constitución. Ahora tenemos que hacer una ley de educación. Me parece que hay que ir por eso. Y hay que ir por eso, es una de las leyes que está obligada la legislatura a sancionarla a partir de la Constitución y esperemos que poder hacerlo en este año o en el no te digo en un año o en 2 años. Diputada de Ponti, ¿qué proyecto tenés de acá al cierre a diciembre, que tenés ganas que salga? Tuyo, porque la semana que viene ya estamos hablando de cuestiones legislativas en diputados. Tengo un montón, pero... Bueno, pero... Mira, yo tengo un proyecto que quiero que salga, que tiene que ver con el mercado informal de trabajo, que es crear un sistema de indicadores que nos permita medir qué pasa en la informalidad. O sea, nosotros sabemos que hay más o menos un 40% de trabajadores, de personas que trabajan en la informalidad, pero no sabemos qué hacen. No sabemos si algunos son monotributistas A o B, otros son nada, digamos, están totalmente precarizados, otros tienen algún tipo de asociativismo o están incorporados a alguna cooperativa, bueno, otros son Uber, trabajadores de plataforma. Necesitamos poder definir y conocer estadísticamente qué es ese universo para desarrollar políticas para dignificar sus condiciones de trabajo. Ese es un proyecto que yo quiero que salga y ojalá pueda salir. Y después uno vinculado a la reforma que vamos a trabajar rápidamente y yo creo que va a tener mucho consenso, que es la ley de medidas de participación ciudadana y democracia directa. Para que enseguida tengamos una ley y podamos poner en práctica esas herramientas, que la gente pueda ir a las urnas no solo a elegir candidatos, sino a opinar sobre temas, sobre políticas, y que pueda también dársele una jerarquía mayor a las audiencias públicas respecto de los servicios públicos, para que realmente ahí se puedan tomar definiciones. Todo eso va a formar parte de esa ley que la vamos a hacer ahora enseguidita y que creo que como todos coincidimos en ese capítulo de la Constitución, la podamos también aprobar. Lucila, gracias por venir. No, muchas gracias a vos. Ha sido un gusto tenerte aquí en la mañana para cerrar esta semana. ¿Vas a estar hoy en? Sí, por supuesto. Vamos a jurar la Constitución hoy. Bueno, nos vamos. Martín Roda en la postal. Gracias, Martín. Estuvimos con Guille Bota tempranito hoy. Estuvo también Nacho Vladi en Deportes. Mi nombre es Daniel. Nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana por REC y por 54 radios de la provincia con antología el fin de semana. Y aquí en la mañana de ahí vamos el próximo lunes. Chau, hasta luego.